¿Qué pasa, smartfanáticos? Bueno, hoy os traigo la comparativa entre el Samsung Galaxy S4 Snapdragon 800 y el Nexus 5. Vamos a ver qué tal. El Galaxy S4 tiene unas medidas de 13,6 centímetros de alto, 6,9 centímetros de ancho y 7,9 milímetros de grosor. Todo ello contenido en 130 gramos. El Nexus 5 tiene unas medidas de 13,78 centímetros de alto, 6,91 centímetros de ancho y 8,5 milímetros de grosor. Todo ello contenido en un peso de 130 gramos. Ya tenemos el Nexus y el S4 sobre la mesa y bueno, os voy a enseñar un poquito como siempre cómo es cada uno de ellos. Bueno, en el frontal lógicamente en los dos tenemos el auricular, la cámara delantera, en el caso del Nexus a la izquierda y en el caso del S4 a la derecha. Además en el S4 nos encontramos con el LED de notificaciones. Abajo tenemos el botón físico y dos táctiles, y en el Nexus simplemente tenemos un LED de notificaciones abajo y los botones se encuentran alojados en la pantalla, como todos sabéis. Bueno, parte superior, en el S4 lo que tenemos es el puerto infrarrojo, el micrófono de cancelación y la entrada por auriculares. En el Nexus simplemente tenemos el micrófono de cancelación y la entrada por auriculares. En el lado izquierdo lo que tenemos es en ambos casos el botón de subir y bajar volumen. Abajo nos encontramos en el Nexus con el altavoz, el micrófono y la entrada para micro USB. En el S4 nos encontramos con la entrada para micro USB y el micrófono. Y bueno, por último en el lado derecho nos encontramos con el botón de apagado y encendido en el S4, y en el Nexus, además del botón de apagado y encendido, tenemos la bandejita para micro SIM. En la parte trasera lógicamente nos encontramos con la cámara, en el S4 la tenemos centrada y en el Nexus la tenemos al lado izquierdo. Abajo en el S4 nos encontramos también con el altavoz. Y bueno, por último hablar de los materiales. El Nexus es un material, como sabéis, más gomoso, y el Samsung un plástico muy lisito y personalmente me da sensación de peor calidad que el Nexus. Yo, si tuviese que quedarme con materiales de alguno, me quedaría con el Nexus. Da mejor sensación en la mano y la verdad que me gusta más. El Galaxy S4 Plus tiene una pantalla Super AMOLED de 4,99 pulgadas Full HD y una densidad de 441 píxeles por pulgada. Un procesador Snapdragon 800 a 2,3 GHz y 2 GB de RAM. Una memoria interna de 16, 32 y 64 GB ampliable mediante microSD. Una cámara delantera de 2 megapíxeles y trasera de 13 megapíxeles. Y una batería de 2600 mAh. El Nexus 5 monta una pantalla IPS de 4,95 pulgadas con resolución Full HD y una densidad de 445 píxeles por pulgada. Un procesador Snapdragon 800 a 2,26 GHz y 2 GB de RAM. Una memoria interna de 16 y 32 GB no ampliable. Una cámara delantera de 1,3 megapíxeles y trasera de 8 megapíxeles y una batería de 2300 mAh. Vamos con un vídeo. Primero el sonido saldrá por el Nexus y luego por el S4. Y bueno, simplemente decir que el brillo está al máximo en los dos dispositivos y os dejo con el vídeo para que vosotros opinéis cuál es mejor. Anymore. Antes de empezar con las pruebas de navegación, deciros que el Nexus tiene la versión de Android 4.4.2 y el S4 tiene la versión 4.3. Como sabéis, el Nexus no tiene capa de personalización, es Android puro, y en el Samsung nos encontramos con
con el Touchway de toda la vida. Así que nada, ahora sí vamos con las pruebas de navegación. Bueno, ya tenemos el navegador abierto y bueno, voy a poner las pantallas en el ángulo de visión para que veáis la calidad en cuanto a blancos. Bueno, ya lo habéis visto y nada, empezamos a navegar. Vamos a Sataka. Ha cargado el Nexus. Bueno, ya sabéis que van perfectos los dos en cuanto a scroll, gestos de pinza y demás. Bueno. Ha cargado el Nexus y el S4. Nexus y S4. Prácticamente iguales. Vamos con The Verge. Prácticamente iguales. 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 Y bueno, un pequeño vídeo aquí. Iguales. Vamos con YouTube. S4. Nexus un poquito antes. S4. S4. Y bueno, vamos al último. Iguales. Vamos a ver los juegos. Empezamos con el Weeblood. Ha cargado el S4 y el Nexus. Y el S4 empieza un poquito antes. Bueno, vamos con el Shadowgun. Me encargan prácticamente iguales. Vamos al Vector. Ya veis que iguales. Bueno, empezamos una partida.
ha empezado un poquito antes el S4. Y bueno, por último el Riptide. Carga el S4 y el Nexus. Y bueno, la partida ya veis que empieza igual. Vamos con la cámara, apuntar que el S4 tiene un sensor de 13 megapíxeles y el Nexus de 8 megapíxeles. Vamos a abrir la aplicación. Abro un poquito antes el Nexus. Y bueno, apuntar que la interfaz de cámara del S4 para mí es, si no la mejor, una de las mejores de Android. Junto con la de LG, la verdad que son las interfaces que más me gustan en Android. La del Nexus ya sabéis que es una interfaz muy sencilla, es Android puro y por lo tanto no da tantas posibilidades como puede dar la del S4, por ejemplo. Bueno, conclusiones. En cuanto a diseño, yo me quedaría personalmente por el Nexus. No solo por los materiales que me parecen, no sé, de mejor calidad, sino también por lo que es el diseño, la forma del dispositivo. Es un pelín más grande, como veis, pero sinceramente me gusta más su forma, lo veo menos manido, por decirlo de alguna forma, de lo que tiene Samsung. Samsung ya como que se repite un poco. En cambio el Nexus la verdad que es un poco diferente, aunque tampoco es nada innovador, pero la verdad que me gusta más. En cuanto a pantalla me quedo con la del Nexus, ya veis que los colores blancos son más reales y al sol se desenvuelve mucho mejor que la del S4. Esto, como siempre, es algo sobre gustos. Deciros también que la del S4 reproduce mejor los negros y tal, pero bueno, lo de siempre, una Super AMOLED contra una IPS. Yo personalmente me quedo con la IPS. La cámara, aquí sí que elijo la del S4, la verdad que me parece que es de mejor calidad, aunque bueno, la del Nexus no tiene mucho que envidiarle. La verdad que para ser un Nexus, sabéis que en anteriores dispositivos Nexus la cámara era bastante pésima, pero la verdad que en el Nexus 5 lo han mejorado bastante y ya no se queda tan atrás como antes. Una buena cámara también en el Nexus, aunque ya os digo que me gusta más la del S4. Bueno, en cuanto a rendimiento ya habéis visto que están muy igualados en todos los aspectos, tanto navegación, en YouTube, a la hora de abrir aplicaciones, aquí no habría gran diferencia. Tal vez las aplicaciones las abro un poquito antes el S4, pero en lo demás están muy igualados. Y bueno, por último en batería, yo diría que aquí también hay un empate. La verdad que antes tuve otro Nexus, un Nexus blanco, y no le sacaba mucha duración de pantalla, le sacaba unas 4 horas y media, pero la verdad que a este lo tengo desde hace 2 o 3 días el Nexus y le he sacado 5 horas y cuarto de pantalla, lo cual está muy bien, que es lo que le saco normalmente al S4, y eso ya os digo en las primeras cargas, con lo cual, no sé, estoy muy contento. La verdad que en el Nexus blanco que tuve me decepcionó un poquito la batería, pero no sé si era un defecto o qué, pero en este Nexus negro la verdad que estoy muy contento. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.